Muy bien, amados hermanos, estamos estudiando el tema de la soberanía de Dios en la vida diaria. Y vamos a ver ahora algunos subtemas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el control de Dios no siempre es obvio. Dentro de la soberanía de Dios que estudiamos, amados, todos sabemos pues lo que ya hemos comentado y lo que ya hemos dicho y lo que usted ha escuchado en muchísimas ocasiones es que Dios tiene el control. Lo cierto es que ese hecho de que Dios tenga el control a veces no es tan obvio para nosotros. Es decir, no lo podemos notar a simple vista. Y es allí a veces donde nosotros de pronto nos perdemos o nuestra mente divaga eh, pensando en el hecho de que Dios tal vez no sea tan poderoso, ni tan sabio, ni tan amoroso, ni tan misericordioso como nos lo han hecho creer. Y por ello, amados hermanos, es que es importante pensar un poquito cuando nosotros no vemos que realmente en el mundo, tal cual nosotros lo percibimos, el mundo realmente esté controlado por el Señor. Y además, porque comúnmente nosotros pensamos que si Dios tiene el control, eso quiere decir entonces que a nosotros nos va a ir bien siempre. Que a nosotros, los creyentes, siempre nos va a ir bien y siempre vamos a tener un final feliz. Pero déjame comentarte algo en esta ocasión. Todos nosotros en algún momento de la vida vamos a experimentar algún tipo de caos, algún tipo de crisis. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es si te van a venir estas crisis, si vas a pasar por este caos, sino cuándo. Y a veces nos agarran movidos en nuestra agenda. Es decir, entran todo tipo de situaciones adversas a nuestra vida e interrumpen nuestra agenda. No teníamos planeado enfermarnos, pero nos dieron un diagnóstico terrible en una visita al médico de rutina. No teníamos planeado quedarnos en tal lugar, pero nuestro vehículo se descompuso. No teníamos planeado ir a tal parte, pero ahora lo tenemos que hacer porque tenemos que resolver algunos problemas y algunas dificultades. No teníamos previsto gastar esto o lo otro, pero lo tenemos que hacer porque surgió un problema que ni siquiera lo causamos nosotros, ni sabíamos que existía, pero de pronto nos llegó la notificación. Y en fin, tantas y cuantas cosas como estas, amados hermanos, que en el día a día nosotros estamos experimentando. Y parece entonces que ante las cosas que han venido sobre nosotros, a nosotros nos parece que el mundo parece que no está bajo el control de nadie. No parece que alguien esté al mando. No parece que alguien a quien nosotros adoramos, que en este caso es Dios, tenga el control de las cosas. Se salió de control. Salmo 73 es el pasaje que hemos usado en muchas ocasiones. El día de ayer estuvimos leyendo este pasaje y usted puede ubicarlo en su propia Biblia y leerlo con mucho detenimiento. Y este salmista dice, por poco resbalan mis pasos, cuando yo veo la prosperidad de los impíos. Y lo que el salmista está diciendo es, tengo un problema de percepción, porque desde mi punto de vista, yo veo que este mundo no funciona como debería funcionar. Es decir, para mí los buenos deberían tener buena vida y los malos mala vida. Pero aquí parece todo al revés, porque los malos se dan la mejor vida y los buenos resulta que de pronto estamos sufriendo y padeciendo ciertas situaciones en esta vida y no logramos, amados hermanos, de ninguna forma y de ninguna manera tener
a veces un consuelo. No logramos ver qué está adelante de nosotros y qué nos depara. Lo único que nosotros vemos es el momento situacional, circunstancial que tenemos y todo parece que está fuera de control. Este ha sido el problema para los creyentes en cada generación. Parecía que el mundo egipcio estaba bajo el control divino a los ojos de los esclavos israelitas. Y esto no es una afirmación, es una pregunta. Es decir, cuando nosotros observamos esta verdad y esta realidad, podemos preguntarnos, ¿pareció que el mundo egipcio estaba bajo el control divino cuando los israelitas eran esclavos? Y obviamente ellos, si alguien les dijo o alguien les iba y les decía, ¿saben qué? Dios tiene el control de esto. Parecía que no era así. Parecía que en realidad quien tenía el control, pues eran los egipcios, los que los esclavizaban y los obligaban a hacer tareas tremendas y terribles como a cualquier esclavo. Otra pregunta que para nosotros también nos llena de estupor en este sentido es, ¿pareció que Dios tenía el control cuando Israel fue gobernado por reyes malvados o cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos? ¿Pareció que Dios tenía el control cuando Roma gobernó con mano dura? Parece que Dios tenga el control cuando las fuerzas de la naturaleza se desenfrenan matando a miles, cuando la corrupción política aplasta la libertad o cuando la enfermedad acaba con millones de vidas. Y estas son preguntas que comúnmente nosotros escuchamos. A veces son preguntas que se hacen en términos de acusación contra los gobernantes, por ejemplo. Entra un huracán, hace destrozos inmedios, acaba con medio pueblo, con medio mundo, donde azota de primera instancia. Y de pronto encontramos, amados hermanos, a los opositores políticos, en este caso, haciendo responsables al gobierno en turno, como si el gobierno en turno tuviera el control de los huracanes y de la destrucción que estos realizan en la vida en la vida de los pueblos. Encontramos aquí, amados, que cuando estas cosas suceden, parece que esto está fuera de control. Cuando nosotros observamos, y este es el problema a veces de algunas personas que dicen, bueno, ¿cómo Dios puede tener el control si ha habido miles y miles de muertos? La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que son miles de muertos, especialmente del pueblo judío, amados hermanos, en estos términos, y nos preguntamos entonces cómo Dios tenía el control de estos asuntos. ¿En qué ha beneficiado esto a la humanidad y en qué ha beneficiado esto al pueblo de Israel? Todas estas cosas, amados hermanos, vienen a nuestra vida precisamente cuando analizamos el tema que tiene que ver con la soberanía, pero tenemos que entender que el control de Dios sobre el mundo y sobre cada circunstancia que pasa en este mundo no siempre es obvio a nuestra vista. No siempre es obvio para nosotros. El autor de Hebreos, hablando acerca del señorío de Jesucristo, dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y entonces el escritor de Hebreos aquí nos hace notar una tensión que hay entre el ya, pero el todavía no. Y este asunto del ya, pero todavía no, es precisamente a veces, amados hermanos, donde radica el hecho de no lograr tener un entendimiento completo de qué es lo que está pasando en nuestro mundo. Tu teología de la soberanía de Dios no se desarrolla mediante la observación horizontal, sino a través de la fe vertical, entre el ya y el todavía no.
El mundo no opera en apariencia bajo la clase de control divino completo que será evidente en los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto significa que confiar en la autorrevelación de Dios en su palabra aquí y ahora es infinitamente más seguro que tu capacidad para observar, interpretar y sacar conclusiones. No puedes basar tu confianza en la precisión, la fiabilidad y la veracidad de lo que Dios ha dicho acerca de quién es Él y lo que Él hace en tus propias observaciones acerca del mundo que te rodea. En otras palabras, si hablar acerca del control que Dios ejerce en el mundo lo vas a hacer desde tu propia perspectiva, terminarás como Salomón. ¿Cómo terminó Salomón? Pues lo dice Eclesiastés en este sentido. ¿Qué dice Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y habla en un término depresivo Salomón, porque dice, todos los ríos van al mar, todo lo que nace muere, muere el rico, muere el pobre, y no hay diferencia alguna. Por lo tanto, como dijera José Alfredo Jiménez, pues la vida no vale nada. La vida no vale nada. Pero déjame decirte hoy esto. No puedes basar tu confianza en la precisión, la fiabilidad y la veracidad de lo que Dios ha dicho acerca de quién es Él y lo que Él hace en tus propias observaciones. Esta es la conclusión. Puedes descansar con confianza en la soberanía de Dios precisamente porque Dios ha repetido claramente en su palabra que es soberano. Esto nos exige estar dispuestos a vivir con la tensión de no siempre poder ver con nuestros ojos y entender con nuestra mente lo que Dios ha declarado que es verdad acerca de Él. Es decir, hay otras cosas, amados hermanos, que van más allá de lo que nosotros podemos asimilar en nuestra finita mente. Pero sí podemos confiar de que Dios es poderoso. Sí podemos confiar que Él es sabio. Sí podemos confiar que Él es bondadoso. Y sí podemos confiar entonces que Dios siempre hará todas las cosas para su gloria y para nuestra bendición. Ahora, siguiendo con este tema de que la soberanía y el control de Dios a veces no es tan obvio para nosotros, llegamos entonces a considerar un poquito lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Un pasaje muy conocido porque es un pasaje muy citado por todos nosotros. Y déjame entonces leerte lo que dice esta parte de las Escrituras. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje, algunos autores le llaman la teología del final feliz. ¿Y a qué se refieren con eso? Se refieren a algo como el hecho de poder decirte a ti, no te des por vencido, porque al final de cuentas todas las cosas te van a ayudar a bien. Y a veces hacemos referencia, por ejemplo, a algunos casos a los que después de vivir una tormenta han salido adelante. Caso de Job, por ejemplo. Y desde luego no estamos diciendo, amados hermanos, que no sea aplicable. El detalle que hemos olvidado es que no siempre en este mundo vamos a tener nosotros un final feliz. Hemos de tener, sí, un final feliz al final de los tiempos. Por eso es que se habla de esa tensión de entre el ya, pero el todavía no. Es decir, ya el Señor nos redimió, el Señor nos ha librado del pecado, del poder de la muerte, pero todavía estamos aquí en este mundo. Y todavía este mundo no es el cielo.
todavía tenemos que caminar, y mientras caminamos hacia ese lugar que el Señor ha destinado para que entonces de manera plena podamos nosotros tener la dicha, la felicidad y la bienaventuranza que Él ha prometido, entre tanto llegamos allá, nos hace falta pasar todavía por muchos valles. Es decir, ese lugar es seguro, ese lugar es cierto, ese lugar existe, un lugar de dicha y de felicidad. Pero puede ser, amados hermanos, que en el transcurso de tu vida, tal vez tu vida no la termines tan bien como tú piensas o como tú esperas. Por ejemplo, ¿cómo terminó la iglesia del primer siglo? ¿Cómo terminó su vida? Una iglesia perseguida, una iglesia maltratada, una iglesia violentada, una iglesia, amados hermanos, que vivió una terrible condición al grado que fueron comidos, dice la palabra del Señor, por las fieras, crucificados, puestos en estacas, con hogueras debajo de sus pies y quemados vivos, y una serie de cosas horrorosas para nosotros, que cuando a veces leemos un poco de historia, nos quedamos sorprendidos de cómo esta iglesia vivió esta época de la historia. Alguien me hablaba acerca del Apocalipsis, preguntándome acerca de las imágenes que maneja el Apocalipsis. Y le digo, para el pueblo a quien fue escrito el Apocalipsis, Juan, al escribir, les escribe para consolación. Y ellos sabían perfectamente lo que Juan estaba escribiéndole. Les escribe para que sus corazones sean fortalecidos. Pero cuando les escribe, no les escribe como mucha gente piensa, por ejemplo, que al final de los tiempos la iglesia va a ser levantada de entre los hombres, llevada a las nubes, va a permanecer allí durante 7 años, y entre tanto acá en la tierra van a ocurrir ciertas cosas, y dentro de esas cosas que van a ocurrir mientras la iglesia está con Jesús aquí en las nubes celebrando las bodas del Cordero, aquí en la tierra, amados hermanos, se estará dando la gran tribulación con la aparición de el anticristo y la gran persecución que tendrán las personas. Y entonces ellos están interpretando y diciendo, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero eso es contrario a lo que realmente la Biblia dice. Amados hermanos, esta tribulación y la tribulación o la gran tribulación será una realidad, pero será una realidad para la iglesia. Por eso, amados, cuando nosotros pensamos en la continuidad de la historia del mundo, de tu propia vida y la historia de la iglesia y la historia de la redención, nosotros no esperamos días buenos. La Biblia nos enseña que los días serán acortados por causa de los escogidos, pero que la maldad irá cada día en aumento. Y esa maldad, amados hermanos, va directamente contra la iglesia. Toda la agenda mundial va, amados hermanos, armándose directamente para ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra santa y bendita. La iglesia de Jesucristo necesita prepararse. Por eso cuando la iglesia maneja el hecho de Romanos 8:28 sin entender el contexto, termina esto, amados hermanos, en frustración, en desilusión y en duda. ¿Realmente Dios es poderoso? ¿Realmente Dios es sabio? De allí muchos ateos han surgido.
Hay una película o una serie de películas que tienen que ver precisamente con una forma, una manera de responder al ateísmo. Y muchos de estos hombres que están allí como ateos, simple y sencillamente se volvieron ateos porque se desilusionaron del Dios que ellos crearon a su propia imagen. Ellos pensaron que si clamaban a Dios, Dios iba a escucharlos inmediatamente e iba a resolver sus problemas. Pero a veces Dios, en sus planes, no está el resolverte el problema. Dice la palabra del Señor, había muchos leprosos en el tiempo de Eliseo. Y Dios quiso sanar solamente a Naamán, un sirio, que ni siquiera era del pueblo. Muchos enfermos y paralíticos había en los tiempos de Jesús cuando Él iba sanando. Y no los sanó a todos. Muchos paralíticos estaban en el estanque de Betesda. Y el Señor solamente sanó a uno. Muchos panteones habían en los tiempos de Jesús. Y Jesús solo resucitó a Lázaro y al hijo de la viuda. Los demás siguieron padeciendo las consecuencias lógicas de vivir en un mundo lleno de pecado. Esto no quiere decir que Dios haya perdido su bondad, que Dios nos haya defraudado, que nos engañó, porque en su palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Dónde pues está nuestro bien? Piensa conmigo un momento. Desde Romanos 8:18, Pablo está abordando el tema del sufrimiento que todos vamos a enfrentar porque vivimos en un mundo asolado por el pecado, que gime, y dice la Biblia, espera su redención. Lo que sigue es un tratado acerca de la gracia de Dios entre el ya y el todavía no. Pablo quiere que sus lectores entiendan que nada que ellos enfrenten puede detener la marcha del plan redentor de Dios ni separarlos de su amor. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces observa cómo los versículos después de Romanos 8:28 tienen como propósito reforzar esta verdad dicha en este versículo 28 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos pasajes explican el bien que se promueve en el versículo 28. No es un bien situacional, no es un bien relacional, no es un bien financiero, no es una buena ubicación geográfica, no es la promesa de una familia feliz, no es la promesa de un buen matrimonio, de una carrera exitosa, de una iglesia maravillosa, de excelente salud física o de una jubilación holgada con todas las cosas que tú necesitas. No. Puede ser que alguna de estas cosas te suceda. Pero
puede ser que tengas que pasar por muchos conflictos. El bien prometido en este pasaje es el tipo de bien con el que alguien en esta vida no puede ser bendecido jamás. En otras palabras, el bien maravilloso que Dios dice en este pasaje es una bendición que no la podrás obtener aquí en este mundo. Es una bendición que viene única y exclusivamente de Dios y es una bendición eterna. Es una bendición tan grande y tan maravillosa que es mejor que cualquier cosa que aquí nosotros podamos ganar, merecer o esperar. Es el bien de la gracia que nos ha rescatado, perdonado, transformado y liberado. Nada puede detener la obra de gracia en nuestras vidas, en esas vidas que el Señor ha escogido para sí. Él completará lo que ha empezado. Su gracia prevalecerá, pase lo que pase. Y según las palabras de aliento de Pablo, lo que te da Dios es infinitamente mejor que el final feliz que tú esperas. Lo que Él te ofrece en medio de tu sufrimiento y tu lucha es a Él mismo. Él está en ti, contigo, y está a favor tuyo, y sigue entregándote el regalo por excelencia, su gracia redentora. Esto es lo que entendieron algunos autores de himnos. Por ejemplo, el que escribió Sublime Gracia. Este hombre que escribió Sublime Gracia, que es un himno ícono en muchos países, entendió perfectamente esta verdad. Él entendió que ya aquí, por causa de su pecado, él no merecía absolutamente nada. Por eso ese himno dice: sublime gracia, que a un infeliz salvó. Un hombre que lo único que esperaba era condenación y rechazo. Entiende que la gracia del Señor va mucho más allá que cualquier cosa. Por eso Pablo estaba dispuesto a padecer. Y él dice: lo que me espera a mí después de esta vida es muchísimo mejor que lo que yo pueda desear aquí en esta vida terrena. Por eso él dice: todas las cosas que yo tengo aquí en esta vida son basura comparado con lo que Dios tiene preparado para mí. Y cuando usted y yo no trascendemos en estos pensamientos, usted se queda atorado en el aquí. Y usted quiere que su situación aquí y ahora sea la mejor. Pero Dios puede tener otros planes. 3 veces le he pedido al Señor que me sane y que me quite este aguijón en mi carne. Y las 3 ocasiones el Señor me dice: bástate mi gracia. Y entiende el propósito, Pablo. Dice: para que yo no me enorgullezca, porque yo acabo de tener una revelación tan maravillosa, tan tremenda, que el Señor me permitió contemplar los cielos de los cielos, de los cielos. Y para que yo no me enorgullezca, me dio un aguijón en mi carne que me abofetee, que me mantenga tranquilo.
¿Cuál es la razón? Bueno, Pablo dice que su corazón era muy dado a ser orgulloso y soberbio, a ser olvidadizo de la gracia, como lo somos tú y yo. Por eso constantemente la palabra del Señor dice, cuídate de no olvidarte. Y de acuerdo a lo que nos dice el profeta Oseas, me parece, dice, él responde a una pregunta, ¿cuándo pecó más el pueblo? Y dice el profeta, cuando fueron bendecidos. ¿Cuándo estás más cerca del Señor tú? Precisamente cuando tienes problemas y dificultades. Por eso el Señor a veces tiene que usar ciertos recursos para que nosotros podamos estar conectados con Él. Y el bien que Él busca, amados hermanos, es que Cristo sea acuñado en nosotros, que nosotros reflejemos a Cristo en nuestro estilo de vida. Si Dios promete ejercer su autoridad y poder soberano para tu bien, el efecto del bien que Él busca es que Cristo sea acuñado en ti. Así, amados hermanos, Él promete el bien de su gracia. Y tú puedes celebrar la soberanía de Dios no porque te garantice una vida feliz y cómoda, sino porque te conecta con Él y con el prodigio de su amor inseparable y su gracia incontenible. El problema con la comprensión equivocada de Romanos 8:28 no es que te ofrezca más de lo que Dios ha prometido, no. Lo triste y trágico de esta mala interpretación es que te ofrece mucho menos. Es mi anhelo que conforme seguimos viviendo en la incomodidad de este mundo que gime, podamos reclamar la verdadera gloria de la promesa de Romanos 8:28. Todos los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es este bien? Que cada día te parezcas más a Jesús. Ahora, déjame aclararte algo también muy interesante. ¿Anhelas y deseas en tu corazón parecerte cada día más a Jesús? ¿O el anhelo de tu corazón es simple y sencillamente estar bien? ¿Anhelas cada día parecerte más a tu Redentor o solo anhelas lo que tu Redentor te ofrece? En otras palabras, ¿a quién amas más que todas las cosas? Jesús le pregunta a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y hoy el Señor también a ti te pregunta lo mismo. ¿Me amas? Si me amas, confía. Si me amas, cree. Si me amas, camina. Óyeme, escúchame, atiéndeme, sígueme. Si me amas, ven en pos de mí. Pero te advierto, dice el Señor, vas a tener aflicciones. No importa, Señor. Será tu respuesta. No importa, Señor, con tal de estar contigo. No me importa sufrir en este mundo el rechazo, el desprecio, la persecución, con tal de estar contigo.
Tú eres mi meta. ¿Y sabes qué? El Señor entonces te dirá, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este asunto, amados hermanos, de por qué en ocasiones malentendemos Romanos 8:28 y pensamos que el bien que el Señor nos dará es un bien para la vida actual y es un bien que solamente es aplicable a nuestro tiempo, tiene una raíz. Y esta raíz, amados hermanos, es el hecho de que nosotros tenemos otra idea de cómo debe ser el mundo y cómo debemos manejar el mundo. Hace algunos días hablamos acerca de que todos nosotros queremos ser soberanos. Y en ese sentido, amados hermanos, todos nosotros nos frustramos con facilidad porque carecemos del poder para hacer que las cosas funcionen según nuestros deseos. Y esta es la causa de gran parte de nuestra angustia interna a nivel relacional y situacional. Es la causa por la que nos enojamos con otros conductores cuando vamos en la calle. La causa por la que nos enojamos con personas que están frente a nosotros o que se metieron en la fila en el supermercado. Razón por la cual a veces las vacaciones nos decepcionan o reaccionamos con impaciencia frente a nuestros amigos, parientes o familiares. En lo profundo de nuestro corazón hay un deseo de que el mundo se conforme a nuestro plan soberano y que los demás acaten nuestras órdenes. Y esto no es nuevo. Génesis capítulo 3 nos habla acerca de esto y en este relato, amados hermanos, al observar un poco la tentación y la desobediencia de Adán y Eva, nos damos cuenta de que lo que los atrajo no fue el fruto hermoso, provocativo y codiciable. Dice la Biblia que el fruto era codiciable, pero no fue eso. El fruto solo era un medio para alcanzar un fin mucho más atractivo. ¿Qué era lo que querían? Lo que Satanás les dijo: seréis como Dios. Y en ese deseo profundo del corazón del ser humano de ser como Dios, perseguían la soberanía propia, la libertad. Querían una vida que no les exigiera depender del gobierno de su creador, ni mucho menos someterse a él. Así que la horrenda, escuche bien, la horrenda pero codiciable mentira de la serpiente fue que la soberanía humana era posible. Desde entonces queremos reinar sobre las cosas sobre las cuales no tenemos capacidad de gobernar. Nos enojamos cuando se hace la voluntad de Dios y no la nuestra. Y ahí es donde nos enojamos cuando Dios no me dio el esposo y la esposa que yo quería. Es decir, el esposo o la esposa que estuviera bajo mis órdenes, bajo mi arbitrio. No me dio lo que yo quería que mi hijo, que mi hija no falleciera, no muriera. Que mi hermano, mi hermana
estuvieran conmigo para siempre, o mi mamá o mi papá estuvieran conmigo para siempre. Mucha gente me dice, yo sé que la muerte es real, pero no puedes consolarte porque tienes en tu mente y en tu corazón una raíz que te dice que tú puedes gobernar este mundo mejor que como Dios lo está haciendo. Por eso, amados hermanos, Dios cuando escribe en su palabra, Él dice, estas cosas les escribo para que no haya tristeza en vuestros corazones, como aquellos que no tienen esperanza. Y a veces cuando Dios está escribiendo esto a través de Pablo, pareciera que a Pablo le falta empatía. Parece que a Pablo le falta esa conexión con nosotros y que no entiende nuestro dolor. Pablo le entiende perfectamente. Pablo sabe lo que es una pérdida. Así como Jesús precisamente, amados hermanos, sabe lo que es una pérdida. Y precisamente por esta razón Él nos llama para que nosotros confiemos en Él, para que depositemos nuestra vida en Él, nuestra esperanza en Él, y para que creamos que su voluntad es agradable y es perfecta, que Dios lo hizo en su tiempo y en su momento. Una recomendación: esposo, tú te enojas porque tu esposa no hace tu voluntad. Esposa, tú desearías tener mayor control sobre tu esposo. Padres, con frecuencia ustedes se sienten frustrados con sus hijos y usan palabras y acciones indebidas con ellos porque, aunque tienen el deber de educarlos, ustedes no tienen el control sobre su conducta. Nos impacientamos con nuestras iglesias y nos preguntamos si deberíamos más bien buscar otra alternativa porque la iglesia no es lo que sería si nosotros estuviéramos al mando. Nos desanimamos en nuestros lugares de trabajo porque Dios nos pone en situaciones que nosotros evitaríamos si fuéramos nosotros los directores de nuestro trabajo. La recomendación, amados hermanos, es para ti esposo, para ti esposa, para ti padre, es que aprendas a confiar en las promesas de Dios. Y confiar en las promesas de Dios, amados hermanos, es el hecho de entender que Dios en su soberana voluntad ha dispuesto el fin y los medios para lograr el fin. Y que entonces debe ser de acuerdo a como Dios lo ha dispuesto para que ese fin se logre. Y muchos de estos medios que Dios ha dispuesto, amados hermanos, se llaman promesas. Todas las promesas que el Señor ha hecho en su palabra son confiables porque la soberanía de Dios garantiza la confiabilidad de las promesas de Dios. Es decir, el hecho de que Dios es quien es, un Dios poderoso, sabio infinitamente, garantiza que lo que Él ha prometido se cumplirá en su tiempo y en su momento. Entonces, para nosotros en este tiempo y en esta vida, el Señor nos está llevando y nos está mostrando en este camino y en este caminar, donde Él dice, tendréis aflicciones. Vas a pasar por diversas situaciones en tu vida, pero yo te doy esta promesa para que tú confíes, para que tu fe se mantenga fuerte, para que tengas esperanza. Muchos de nosotros nos hemos debilitado en nuestra fe y a veces prolongamos demasiado nuestro dolor, nuestra pena y nuestro sufrimiento. Y a veces nos enojamos y nos frustramos
de tal forma y de tal manera que nos impacientamos y dejamos todo tirado. Esta es la razón por la que hoy en día muchos matrimonios, por ejemplo, no perduran, porque hay una lucha de poderes, hay una lucha de deseos. En otras palabras, lo que Jesús dijo, hay dureza en el corazón de las personas. No se está dispuesto a ceder. Y lo mismo sucede en todo tipo de relaciones. Las promesas de Dios, amados hermanos, están hechas para que por su gracia el Señor entonces, amados, nos proteja, nos provea y nos transforme. Estas promesas están hechas para que nosotros nos motiven, nos den aliento y nos llenen de esperanza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero piénsalo por un momento. ¿Realmente esto te da a ti esperanza o te frustra? Porque cuando tú lo piensas, dices, a ver. O sea, el Señor va a estar conmigo, pero de todas maneras voy a pasar por la tribulación. El Señor va a estar conmigo, pero de todas maneras voy a tener que pasar por el valle de sombra de muerte. Entonces, ¿de qué me sirve creer? Y viene la decepción. ¿Te decepciona Dios? No. Te decepcionan tus expectativas acerca de Dios. Cuando tú piensas y crees, amados hermanos, en el Dios que se revela a nosotros como el Todopoderoso, es porque aún en medio de tu dolor tú puedes sonreír. En medio de tu aflicción puedes caminar. En medio de tu tentación puedes ser fortalecido. En los momentos de debilidad, de desánimo, de ansiedad o de temor, conocer las promesas de Dios hacen que tu alma y tu corazón se llenen. Yo sé que muchos de ustedes vieron el Titanic, por ejemplo, y muchos lloraron. Y sé que la mayor parte, la parte más emotiva de esta película fue precisamente desde luego cuando el Titanic se estaba hundiendo, pero nadie lloró mientras el Titanic se estaba hundiendo. ¿Sabe cuándo empezó la gente a llorar? Cuando empezaron a tocar esa alabanza, ese himno que dice, cerca de ti, Señor, quiero morar, lo tierno de tu amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en tu mansión. Y entonces empezaron a poner muchas escenas donde parece que la gente estuviera escuchando este himno, y al escuchar este himno y saber la letra de este maravilloso himno, su corazón se llena de paz, de tranquilidad. Y no les importa pasar por el valle
de sombra de muerte. Tienen una esperanza. Tienen confianza. Tienen seguridad. Esto es, amados hermanos, de lo que se trata. El hecho del bien que Dios busca para nosotros en Romanos 8:28. Que como Cristo puedas decir, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. En otras palabras, el Señor está diciendo, yo sé lo que estoy haciendo y sé perfectamente por qué lo estoy haciendo. Y sé en qué va a terminar todo esto. Y usted ahora también puede decirlo, yo sé que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que aunque el dolor me esté consumiendo en estos momentos, yo sé que de ver a mi Redentor, como decía Job. Y yo le veré y no otro, dice Job, y le veré cara a cara. Y Pablo dice, y entonces conoceré cómo fui conocido. Y como dice aquel himno, y esa será gloria sin fin. Gloria sin fin. Y es precisamente hacia donde el Señor nos está llevando. Por eso, amados hermanos, como padre o madre, esposo o esposa, trabajador o estudiante, joven o viejo, rico o pobre, en las buenas o en las malas, es imposible, amados hermanos, depender de las promesas de Dios cuando al mismo tiempo no encuentras gozo en la forma y en la manera en cómo Dios está gobernando el mundo. Te lo voy a repetir nuevamente. Es imposible depender de las promesas de Dios cuando al mismo tiempo no encuentras gozo en su gobierno. Las promesas, la confiabilidad de las promesas de Dios es directamente proporcional al alcance de su gobierno. Solo es posible garantizar el cumplimiento de algo que se ha prometido cuando se tiene el control. Te aseguro que yo haré lo que he prometido en mi casa porque tengo una medida de control allí. Pero no puedo ofrecerte la misma garantía en la casa de mi vecino donde no ejerzo control alguno. En otras palabras, si tú no confías que el Señor tiene el control absoluto de todas las cosas, tampoco te servirán las promesas del Señor. Y por eso es que en muchas ocasiones tú puedes escuchar, te pueden hablar y puedes seguir escuchando y no encuentras consuelo, no encuentras paz. La única forma de tenerla es que te rindas al Señor, creas en Él, creas en su soberanía, en el control absoluto que Él tiene sobre todas las cosas, y entonces esas promesas, amados hermanos, se van a hacer una realidad en tu vida. Porque estás creyendo en un Dios que ha prometido, porque puede hacerlo. Paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre me da. No hay paz más maravillosa. Estoy bien con mi Dios, decía aquel hombre que perdió a sus hijos, a sus hijas. O aquel que estaba viendo a su esposa y a sus hijos ser muertos por aquella tribu, y él dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque lo que está delante es muchísimo mejor. Y si tú, amados hermanos, no estás dispuesto entonces a
vivir bajo esta confianza y esta seguridad, déjame decirte qué te va a pasar. Seguirás frustrado, lleno de dudas, con mucha ansiedad en tu alma y en tu corazón, y no tendrás paz. Pero si tú decides creer, confiar en la soberanía plena de Dios, entender que tú no eres soberano, que no se hará en este mundo ni en ningún otro mundo tu voluntad, sino la voluntad del Señor, que las personas, las cosas y todo lo que en este mundo existe no están bajo tu arbitrio, no están bajo tu poder, no están para hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios ha determinado para su gloria. Cuando tú aceptes y recibas esta verdad, entonces en humildad empezarás a caminar y las promesas del Señor serán sí, un sí para ti. Y entonces tu corazón estará lleno de alegría, de gozo. Y podrás decir, como dice aquel himno, día en día Cristo está conmigo, me apacienta en medio del dolor. O aquel otro himno que dice, mayor es su gracia cuando las penas aumentan. Mayor es su gracia cuando el dolor se hace presente. O cómo podré estar triste, cómo entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir, si Cristo es mi consuelo. Aunque ruda la tormenta, nada me podrá mover porque escondido en la roca que es Cristo estoy. ¿En dónde cifras tú tu esperanza? Cuando tú entiendes esta verdad, entonces usas los medios que Dios te ha dado para fortalecerte. ¿Cuáles medios? La oración. Mucha gente dice, pero si Dios tiene el control y de todas maneras va a suceder lo que va a suceder, entonces ¿qué caso tiene que yo ore? La Biblia nos dice que debemos orar. Nos invita a orar. Jesús mismo nos da un modelo para orar. La Biblia nos relata historias acerca de cómo Dios respondió las oraciones de su pueblo. Y Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Y lo que está diciendo el Señor es que Dios ha determinado el fin y el medio. Para que haya este fin, necesitas usar el medio que Dios te está dando, que en este caso es ¿qué cosa? Es la oración. Ahora, cuando tú ores, ora conforme a la voluntad divina. ¿Cómo puedo yo orar conforme a la voluntad divina? Conociendo su voluntad. ¿Cómo puedo conocer su voluntad? En la palabra, en la Biblia, puedo yo conocer la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? A ver, ¿eres hijo? Honra a tu padre y a tu madre. Esa es la voluntad de Dios para ti. ¿Eres estudiante? El Señor dice, acércate y yo te daré sabiduría. ¿Eres esposo? Ama a tu esposa. ¿Eres esposa? Sujétate a tu esposo. ¿Qué hago con los que me maltratan? Ora por ellos, ámalos. Esa es la voluntad de Dios. Pero tú tienes otras ideas y dices, no, espérame. Yo no me voy a sujetar a padres, no voy a honrar a un padre que no ha sabido ser padre para mí.
Yo no voy a sujetarme a un marido que es un hombre machista. Yo no voy a amar a una mujer tóxica. Y en fin, cada persona tiene su propia idea, formas y maneras porque pretende ser Dios, pretende ser soberano. Y entonces, ¿a qué promesa se aferra cuando le viene el dolor, la pena, la dificultad? ¿Qué promesa hay para el que va en contra de la voluntad divina? Con justa razón, entonces las personas cantan, van a la iglesia, pero no se van al cielo, como dice aquel canto. Oran, cantan y se van al cielo, ¿no? Viven en un infierno tremendo, emocional, porque su mente no es compatible con la voluntad divina, porque aquí entran en juego aparentemente dos voluntades. No entra, no hay un conflicto real, porque tú nunca podrás estar a la misma altura de la voluntad divina. La voluntad divina siempre se hará aunque tú no quieras. Y el Señor te va a humillar y te enseñará que quien gobierna este mundo es Él y no tú. Por eso, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, venimos con esa confianza, seguridad y certeza de que Él es Dios soberano. Y yo me humillo delante de Él y me esfuerzo entonces por conocerle mejor. ¿Recuerdan el pasaje que leímos de Jeremías? Dice Jeremías 9:24. El que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Qué maravilloso, amados hermanos. Saber entonces que tenemos un Dios misericordioso, clemente, justo, lento para la ira, grande en misericordia, perdonador. Y yo en eso me gozo. Por eso, como dice el profeta, Señor, yo me amparo bajo tus alas y allí quiero cobijarme, porque por un momento es tu ira, pero tu misericordia es para siempre. Yo prefiero venir a ti, Señor, confiando que perdonarás mi pecado y te lo declaro. Y acepto, Señor, lo que tú quieras que me pase por causa de mi pecado. Porque no merezco nada. Pero vengo a ti confiando en tu bondad y en tu misericordia. Vengo a ti confiando que lo que has dicho en tu palabra es verdad. Que el que a ti viene, tú no lo echas fuera. Que el que llama, se le abre. Y yo estoy aquí, Señor, humildemente, esperando en tu misericordia. ¿Y sabes qué hace el Señor? El Señor, amados hermanos, en su gran amor, te llena el corazón de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. ¿No te parece eso maravilloso? ¿No te gustaría a ti entonces tener esto que el Señor está ofreciendo? Bueno, haz lo que el Señor te dice. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que Él está cercano.
Si quisieres, dice el Señor, y oyeres hoy su voz. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos porque la boca del Señor lo ha dicho. Terminamos hasta aquí, amados hermanos, pero quiero terminar leyendo un himno. Este himno, amados, es una traducción de un himno en inglés y bueno, este himno dice de esta manera: lo que hace Dios, Él lo hace bien, es sabio y clemente. En mi congoja y aflicción me cuida tiernamente. Dios obrará, Él cambiará mis lágrimas en gozo, mi Padre es bondadoso. Lo que hace Dios, Él lo hace bien, jamás ha de engañarme. Por sendas de justicia y bien, en paz Él ha de guiarme. En mi dolor, mi Salvador me infundirá consuelo, ahuyentará mi duelo. Lo que hace Dios, Él lo hace bien. Pues aunque sepa amarga la copa puesta frente a mí, no tardará en beberla. Le confiaré, le esperaré, un día claramente veré que obró fielmente. Lo que hace Dios, Él lo hace bien. Verdad inconmovible, angustia, muerte, privación, dolor indescriptible. En bien y en mal me cuida igual. Según su santa voluntad, repose mi alma en su infinita bondad. Qué maravilloso. Estos himnos, como los que nosotros tenemos en nuestros himnarios, han sido compuestos precisamente por hombres y mujeres que se han esforzado por entender y por conocer al Señor. Que Dios te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.